Descubierto el escalofriante nahual de Neolinco, no abras tu puerta nunca más. Aterrador, esa noche en Neolinco, el viento soplaba con un lamento escalofriante. Ana, madre soltera, trabajadora incansable del hospital local, erguía el rostro a medida que el silencio se rompía con un susurro agonizante. Sus pensamientos se llenaban de las terribles historias que había escuchado, acerca de un nahual que, disfrazado de quienes amamos, devora nuestra esencia. Cada día que pasaba desde que su madre enfermó, Ana sentía el peso de la vulnerabilidad sobre sus hombros, como una sombra cargada de temores y soledad. Una madrugada, tras un largo turno, su corazón se detuvo al ver la puerta de su casa entreabierta. La niebla oscura que envolvía el vecindario parecía susurrarle advertencias, helándole la sangre. Con cada paso que daba dentro de su hogar, el aire se tornó denso, y se sintió observada. La risa distorsionada de un desconocido pareció escapar de las esquinas vacías. En los días siguientes, el ambiente se volvió de pesadilla, sabía que algo o alguien la acechaba. A sus amigos les veía los rostros extraños, sus miradas inquietantes. ¿Será el viejo Miguel? Pensaba, quien venía a llenar su hogar de recuerdos amargos con su presencia amenazante. Las vecinas murmuraban historias sobre desapariciones recientes. Ana, sintiéndose acorralada, fue a buscar ayuda. Pero las autoridades no prestaron atención, absorbidas en su propia corrupción. La comunidad estaba atrapada entre el miedo de lo sobrenatural y la desconfianza hacia los días comunes. No hay solución, pensaba, mientras sus pasos resonaban en el mercado, donde sombras acechaban y susurros se convertían en ecos. Una noche, dispuesta a encontrar respuestas, se preparó para salir. La atmósfera era pesada, como si el mundo mismo contuviera la respiración. De repente, el nahual apareció, en una forma distorsionada, chévere pero siniestra. Las sonrisas de su madre, la risa de su hija, se entrelazaron en un grito desgarrador. Una voz familiar resonó en su mente, advirtiéndole que no abriera la puerta. Cada toque en la puerta fue un recordatorio del peligro que acechaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón latiendo aceleradamente, Ana entendió que el verdadero terror podría estar más cerca de lo que jamás imaginó. El susurro de su madre retumbaba en su mente, y mientras sentía el aliento helado del nahual, cada toque en la puerta se volvía un grito desesperado. La lucha interna crecía. ¿Debería abrir? ¿Debería enfrentar lo desconocido? La angustia la envolvía al pensar en su hija. Mientras la tensión se apoderaba de la noche, el misterio de Neolinco y su nahual se cerraba como una trampa mortal. ¿Podría Ana proteger a la única luz que le quedaba? La puerta seguía entreabierta, y el susurro a su lado crecía, amenazando con devorar todo lo que amaba. La madrugada avanzaba lentamente, cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ana, sentada en el suelo de su sala, con la espalda apoyada contra la puerta, sentía que la vastedad de la noche la absorbía. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un canto macabro que atravesaba su mente. Ana. Ana, repetía la voz, cada vez más familiar, cada vez más aterradora. De pronto, el crujido de una rama afuera la hizo saltar. Su corazón palpitaba con fuerza, y su respiración se volvía errática. Con mano temblorosa, acarició el pomo de la puerta, sintiendo la fría metal que parecía vibrar bajo su toque. Pero ella no podía abrirla. No quería enfrentar la verdad que podía acechar tras esa apertura. Sin embargo, el miedo por su hija, que dormía en la habitación, la impulsó a tomar una decisión. El susurro se transformó en una risa cruel, la misma risa que había escuchado en el hospital, mientras cuidaba a su madre. Pensaba que esas risas eran recuerdos, pero ahora se sentía como un golpe directo en su pecho. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó del suelo y avanzó hacia la habitación de su hija.
Cada paso que daba parecían ecos en el pasillo, resonando como un aviso. Al entrar, encontró a su hija, Lucía, envuelta en sus sueños, ajena al horror que acechaba. Ana se acercó a ella y le acarició el cabello. La fragancia de su champú y el calor de su pequeño cuerpo le dieron una falsa esperanza. Esa era su razón de ser, su única razón para luchar. Pero el susurro volvió, esta vez más insistente, girando en su mente como un torbellino. Ana, ¿qué harás? ¿Abrirás la puerta? Se acercó a la ventana y mirando hacia afuera, vio la misma niebla que la había asediado, danzando de forma casi hipnótica. Un escalofrío la recorrió al recordar el viejo cuento, si el nahual llama, debes resistir. Nunca abrir. La noche se hacía más densa, como si el mundo estuviera conspirando contra ella. Sintiéndose atrapada, Ana cerró las cortinas. De repente, la risa de su madre resonó una vez más, pero esta vez era diferente, un eco distorsionado que le decía, deja que entre. Sus piernas temblaban, la duda se plantó en su corazón. ¿Acaso era su madre quien hablaba o el nahual estaba jugando con su mente? En ese instante, alguien golpeó la puerta con una fuerza brutal. Ana dio un salto, su corazón se detuvo. Ana, soy yo. Déjame entrar, decía una voz que conocía muy bien. La voz de su madre, pero al mismo tiempo, un susurro mezcla de acero y desesperación. La confusión la invadió, ¿qué hago? ¿Es un engaño? Lucía se despertó de repente, asustada. Mamá, ¿qué sucede? Ana miró a su hija, sus ojos llenos de inocencia y miedo. SSSHH, todo estará bien, le dijo, sin saber si realmente había alguna verdad en sus palabras. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, acompañado por gritos que desgarraban el aire. Ábreme, por favor, suplicaba la voz. Tiró de la manija de la puerta, pero el terror la paralizaba. Una parte de ella quería abrir, mientras que la otra luchaba por resistir. Finalmente, la niebla comenzó a colarse por debajo de la puerta, enrollándose como serpientes hambrientas. El aire se enfrió, llenándose de un hedor a tierra y muerte. No puedo permitir que entre, pensó, apretando los dientes con determinación, pero en ese momento, un grito más desgarrador hizo eco. Era Lucía. Mamá, hay alguien detrás de ti. En un giro súbito, Ana se dio la vuelta justo a tiempo para ver una figura oscura, con ojos brillantes como brasas, acercándose lentamente. El nahual, finalmente revelado, extendió sus garras como un depredador. La desesperación azotó el corazón de Ana. ¿Qué camino elegirá? ¿Amor o miedo? Su mundo se desmoronaba, y el rincón de la oscuridad se volvió cada vez más opresivo. Justo cuando la figura estaba a punto de alzarse sobre ellas, la lámpara parpadeó y se apagó. En la oscuridad, un nuevo ruido resonó, una puerta que se abría lentamente. Sin embargo, no era la que Ana había estado temiendo. ¿Quién es?, murmuró Ana, atrapada entre la esperanza y el terror. La respuesta llegó como un eco que rebotaba en las paredes heladas de su hogar. Soy la única que puede salvarte. La noche de Neolinco apenas estaba comenzando, y el verdadero desafío se apoderaba de su mente. ¿Quién realmente era su salvadora, o sería otro engaño del nahual? El aire en la habitación se volvió denso, como si la oscuridad misma empezara a solidificarse. Ana sintió que las paredes se le cerraban, ahogándole con cada parpadeo. La figura en la penumbra susurraba palabras que no podía comprender, pero había un tono seductor en su voz que le heló la sangre. Soy yo, Ana, he venido por ti y por ella, insistió esa voz, un eco de amor y anhelo que atravesaba la niebla de su mente. Ana luchaba por recordar, por su propia cordura, quién era realmente. Aquella voz sonaba tan familiar, pero la sombra que se había materializado ante ella la llenaba de un terror abrumador. ¿Qué quieres? La pregunta salió entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Liberarte, liberarnos a las dos. Solo confía en mí, sonó la voz, casi dulce, como un canto desafiante a su resistencia. La figura se acercaba más, las garras brillaban amenazantes en la oscuridad, y los ojos, como brasas, la miraban intensamente. Ana sintió una punzada en su pecho al enfrentar la posibilidad de que, quizás, aquella era realmente su madre. No, no puede ser,
murmuró, pues el miedo le había robado la lógica. Y mientras la figura avanzaba, Ana giró hacia Lucía, que la observaba con un miedo palpable. Lucía, cierra los ojos. Gritó, desesperada. Los ojos de su hija, grandes y asustados, no se movieron. Mamá, no la dejes entrar. Suplicó, y su voz rompió el hielo que formaba la tensión. Luego, la pequeña agarró con fuerza la mano de Ana, quien sintió que su determinación florecía en medio del pánico. No puedo abrir esta puerta. No puedo dejar a nadie entrar. Le gritó Ana a la sombra, y un escalofrío eléctrico recorrió su cuerpo, como si el propio Nahual hubiera sentido su resistencia. ¿No quieres salvarla? ¿No quieres que esté a salvo? Retumbó la voz, enrocando sus palabras como un látigo en la oscuridad. Todo lo que Ana había vivido desde la muerte de su madre retumbó en su mente como un eco lejano. Sin embargo, sabía que la desesperación no podía nublar su juicio. Una sombra que se alzaba cada vez más grande, tomó la forma de su madre, pero las facciones se distorsionaban, sonrisas que se convertían en grimaces, amabilidad que se tornaba en ira. Ana sintió que su respiración se aceleraba. ¿Es un engaño? No puedo permitir que entre. Gritó Ana, aferrándose a su hija. En ese instante, las risas crueles del Nahual resonaron alrededor de ellas, un coro que llenaba el aire con un terror palpable. Es solo la noche, no puedes escapar de ella. Una risa aterradora estalló como un trueno, sacudiendo los cimientos de su hogar y resonando en el fondo de su interior. Ana comprendió que esto había sido planeado, un juego macabro de engaños. En ese momento de revelación, decidió que la única alternativa era enfrentarlo todo. Lucía, agárrate fuerte. Gritó Ana, tomando la mano de su hija y corriendo hacia la ventana, el único camino que les quedaba, un intento de salir de la pesadilla. Pero justo antes de alcanzar el borde, más niebla comenzó a llenarlo todo, bajando como un manto oscuro, atrapándolas. Ana. La sombra gritó, su voz desbordando de rabia, no puedes dejarme atrás. La figura extendió sus garras, y Ana sintió como el miedo comenzaba a transformarse en rabia. ¿Dejarte atrás? Nunca más. Respondió con determinación. Justo antes de que la niebla las abarcase por completo, un estruendo retumbó en el aire, un impacto como de un impacto eléctrico, y de repente, la niebla se disipó revelando una luz clara. Allí, una mujer anciana con ojos profundamente sabios las miraba desde el umbral. Tienen que venir conmigo, dijo sin más preámbulos. No puedo, murmuró Ana, temiendo que la anciana también pudiera ser otro engaño del Nahual. Pero Lucía, llena de confianza, comenzó a caminar hacia la anciana. Mamá, hay que ir. Ella puede ayudarnos. Ana dio un paso atrás, sintiendo el terror ahogar sus pensamientos. Las sombras aún danzaban alrededor, y el susurro del Nahual parecía más intenso que nunca. Todo está perdido, Ana. Mientras la anciana extendía su mano, Ana enfrentó el dilema más abrumador de su vida. ¿Debería seguir a esta extraña mujer y dejar atrás el pasado que tanto le había atormentado? ¿O sucumbir a la voz oscura que había perseguido sus pasos? Una decisión debía tomarse, y el tiempo se estaba agotando. La sombra se acercaba, y Ana comprendió que las respuestas estaban más allá de aquella ventana. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué haré? Pensó en voz alta, mientras el terror iluminaba su rostro antes de que comprendiera que el verdadero desafío comenzaba. ¿A dónde las llevarán las elecciones que haga? Y sobre todo, ¿dónde estará el Nahual cuando lo busquen de nuevo? Ana miró la mano extendida de la anciana, una línea frágil entre la salvación y la trampa. Las sombras parecían fusionarse con la desesperación, una oscuridad que bailaba al ritmo de un dolor conocido. La voz del Nahual resonaba en su mente como un tambor, insistente y amenazante, «Eres mía, Ana». Lucía, con su inocencia, parecía ajena a la tormenta que azotaba sus corazones. «Mamá, ella sabe», imploró la niña, su pequeño cuerpo temblando ante la duda de su madre. «No puedo dejarte, no puede ser», musitó Ana, incapaz de aceptar que esa figura podía ser la clave para liberarse de su pasado. La anciana con ojos que parecían abarcar el tiempo la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su miedo. «El Nahual juega contigo, Ana».
Él es la oscuridad que te consume, pero tú puedes elegir la luz, susurró con una voz que tenía el poder de hacer temblar la tierra. Mientras la sombra arremetía más cerca, Ana sintió que su pecho se oprimía. ¿Y qué si es una trampa? ¿Qué si solo me lleva a lo peor? Pensó, el pánico colmando su mente. Sigue mi voz, confía en mí, dijo la anciana, con un tono imperativo que atravesó el laberinto de su confusión. Algo dentro de Ana crujió. El eco de una fe olvidada comenzaba a resurgir. Sin embargo, el nahual no estaba dispuesto a ceder. Ana, déjala ir, y ven a mí. Nunca serás libre mientras estés con ella, rugió, su tono tan seductor como veneno. Los ecos de risas burlonas llenaron la habitación, y un frío invernal se extendió por sus venas. Ana comprendió que la elección no solo era suya, sino de Lucía también. La niña, fuerte aunque pequeña, tiró de la mano de su madre. Tenemos que ir, mamá. Confía en ella. El brillo de sus ojos era un faro en medio de la tormenta, un recuerdo de que la bondad aún existía en el mundo. Con cada latido, el tiempo parecía detenerse. El terror era palpable, como un hilo que la unía al pasado oscuro que había intentado olvidar. Pero algo en el corazón de Ana comenzaba a arder, era la promesa de amor y protección que había jurado a su hija. La voz del nahual se volvió un murmullo lejano mientras daba un paso adelante. Vamos, Lucía, gritó, tomando la mano de su hija. Atraídas por la luz, ambas se dirigieron hacia la anciana. La figura se acercó, su mano abierta invitándolas a cruzar el umbral hacia lo desconocido, pero antes de que pudieran tocar su mano, la sombra se desató con una ferocidad aterradora. Una brisa helada atravesó la habitación, atrapándolas en un torbellino de oscuridad. No escaparás. Nadie se va de mi lado. El grito del nahual resonó como un trueno, retumbando por todo el lugar. Lo que parecía ser un refugio dorado ahora se tornó en una trampa de pesadilla. Gasas de neblina comenzaron a elevarse, girando a su alrededor como serpientes furiosas. Ana y Lucía sintieron que sus respiraciones se entrecortaban y el miedo erizaba sus pieles. Intentaron correr, pero el espacio se volvió confuso, cada dirección conducía al caos mismo. No te sueltes de mi mano. Gritó Ana, sintiendo el tirón de la niebla que buscaba separarlas. La anciana, a su lado, gritó, resistan. La luz está justo delante. Pero el nahual no se rendía. Desde la penumbra, un horroroso rostro se hizo visible, arrugado y familiar. ¿Me traicionas, Ana? ¿Eres capaz de dejarme? Susurró, su voz transformándose en un lamento que desenterró los recuerdos más oscuros. Ana sintió que su corazón se detenía ante la imagen de su madre. Las memorias la abrazaban, dulces y amargas a la vez, y se dio cuenta de que el verdadero terror no era la sombra, sino la culpa que la hacía dudar de sí misma. Mamá, ven, gritó Lucía, tirando de su brazo con la fuerza de su inocencia. La cercanía de la niña la despertó de su trance, y Ana comprendió que no podía dejar el coraje escapar. No, nunca más serás parte de mi vida. Gritó Ana. Con cada palabra, se sentía más fuerte, más decidida. La niebla estalló en risas burlonas, pero su risa no hizo más que avivar la llama de la resistencia. Voy a luchar por nosotras. Exclamó. Y en ese momento, la luz pareció intensificarse, iluminando sus rostros, y entonces, en un susurro, la anciana agregó, tú eliges, Ana. La oscuridad avanza, pero tú puedes cambiar el curso de tu destino. La sombra del nahual se cernía sobre ellas, pero ahora, Ana sentía que ya no estaba sola. Miró a Lucía, esa chispita de luz que la guiaba en la oscuridad. Pero entonces, en un giro inesperado, la figura actualizó su horror, revelando un secreto que estremecería hasta la raíz de su esencia. ¿No sabes que la luz también puede ser el comienzo de tu oscuro final? Murmuró el nahual, mientras una risa helada atravesó la habitación. Ana y Lucía estaban atrapadas entre la luz y la sombra, y el desenlace de su lucha apenas comenzaba. Podrían resistir la atracción del oscuro pasado que las acechaba, o se convertirían en parte de su propia pesadilla. La ventana hacia el futuro era incierta, y el tiempo de actuar se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj. El viento arrastraba ecos de risas distorsionadas que se mezclaban con los gritos de horror de Ana y Lucía.
La anciana, centrada en su misión, instó con determinación: resisten. La luz que buscan está más cerca de lo que imaginan. Pero la oscuridad pulsaba, reclamando su poder. Ana cerró los ojos por un instante, buscando claridad en medio del caos. La imagen de su madre, el dolor de su ausencia, le aplastaba el pecho como un peso insoportable. Diversos recuerdos se arremolinaban, todos desconectados, pero implacables. ¿Y si su luz solo es otra sombra? Pensó, sintiendo una punzada de traición. Mamá. Lucía tiró de su mano, imperiosa y llena de fe. Mirar a los ojos de su hija fue un ancla en medio de la tormenta. Aquellos ojos, llenos de esperanza, sondeaban sus miedos como si el amor pudiera derribar la muralla de la oscuridad. Debemos irnos, ahora, gritó la anciana, su voz llena de urgencia. El nahual, ante su creciente desesperación, adoptó una forma aún más grotesca. Su rostro se deformaba en un espantoso collage de aquellos a quienes había devorado en el pasado. Ustedes son mías, rugió, con un eco que reverberaba en las paredes, helando la sangre de cualquier testigo. Ana luchó contra el impulso de dar un paso atrás. Nunca serás parte de nuestras vidas de nuevo. A medida que las palabras salían, una energía frágil pero poderosa comenzó a brotar de su interior. La neblina parecía retroceder, acorralada por su resolución. Confía en la luz, Ana. No dejes que el miedo te controle. Tú tienes el poder de moldear tu destino, insistió la anciana. Ana sintió que el aire húmedo se volvía más caliente, como si la esperanza comenzara a hacer su camino. El rostro del nahual se volvió una mueca de furia, y su grito resonó: todo gesto de rebeldía será castigado. Regresen a mí, o sufrirán las consecuencias. Con cada latido, la habitación temblaba más violentamente. Las luces comenzaron a parpadear, y los objetos volaron por el aire, como si la realidad misma estuviera siendo arrancada de sus cimientos. De pronto, un destello de luz dorada emergió entre la niebla, llenando el espacio con un calor palpable. Ahora, corre, ordenó la anciana, extendiendo su mano hacia el brillo. Ana y Lucía, en un acto instintivo, se lanzaron hacia la luz. A medida que lo hacían, sintieron que eran arrastradas a un remolino, pero no de oscuridad, sino de luminosidad. Sin embargo, el nahual no se rendía. Con un grito desgarrador, sus tentáculos de sombras intentaron atrapar a las almas que escapaban de su dominio. No terminarás en la luz. Nunca escaparás de tu destino. El poder del ser oscuro instigó temores ancestrales, latentes en sus corazones. Cuando Ana pensó que todo estaba perdido, un destello relampagueante emergió de su pecho, una luz que iluminó los confines de la oscuridad como si usara el mismo fuego que brotó al instante de su amor inquebrantable por Lucía. Se dio cuenta de que su conexión era la clave para romper el lazo del nahual. Lucía, tómame fuerte. Le gritó, mientras la neblina serpenteaba en sus piernas, tratando de asirse a ellas con garras frías. No mires atrás, no dejes que se interponga entre nosotras. Una sensación de alivio recorrió su ser mientras ambas se aferraban, como dos flores desafiando un huracán. En ese momento de unidad, un rayo de luz atravesó la habitación, creando una fisura en la niebla insistente. La conexión entre madre e hija vibró intensamente, resonando en el aire como un canto a la vida. Sigan. No duden ni un segundo, gritó la anciana, y en esa desesperada exhortación, Ana vio su destino reflejado en la luz. Era un camino lleno de esperanza y lucha, pero aún lo oscuro acechaba. La luz se hizo más brillante, y en una explosión de energía, se sintieron flotando, como si el tiempo y el espacio se hubieran contraído, llevándolas más allá del alcance del nahual. Pero justo cuando creían haberlo superado, la anciana desapareció en la niebla, dejando una fría advertencia en el aire. No dejen que el pasado las atrape de nuevo, resonó su voz, ahora lejana. Ana se sintió aterrorizada, sin saber si habían escapado, o si solo habían prolongado el inevitable enfrentamiento. Al mirar atrás, vio que la sombra del nahual seguía allí, una forma nebulosa que continuaba su caza. Ana tembló. ¿Habían realmente escapado de la oscuridad, o él las estaba esperando, más fuerte que nunca? La lucha apenas había comenzado, y el eco de su advertencia resonaba en su mente.
¿Cómo podría enfrentarse a un ser que conocía todos sus miedos? Las puertas de un nuevo terror se abrían y ahora, era hora de ver si realmente existía un refugio seguro. El resplandor dorado envolvió a Ana y Lucía, su calidez era un remanso en medio del terror que había marcado su encuentro con el nahual. Sin embargo, la efímera luz carecía de forma, como un sueño que escapaba al despertar. A medida que emergían de la niebla, los ecos distorsionados de risas y llantos se atenuaban, pero el sentimiento de desasosiego se aferraba a ellas, aparecieron en un claro espeso, lleno de un aire denso y cargado. La luz que una vez habían sentido comenzó a desvanecerse lentamente, dejándolas a merced de la oscuridad que aún las acechaba. La ilusión de seguridad se desvaneció cuando observó lo que las rodeaba, sombras alargadas de árboles retorcidos se movían con el viento, como si formas inanimadas se convirtieran en sombras vivientes, a punto de entrar en su mundo. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, su voz temblorosa era casi un susurro ahogado. Ana tragó saliva, sintiendo un escalofrío correr por su espalda. No lo sé, pero debemos encontrar un refugio, dijo, tratando de sonar más firme de lo que se sentía. Miró a su alrededor y, al final del claro, divisó una cabaña pequeña cubiertas de hiedra y maleza. Era un refugio inquietante, pero en su estado actual, toda opción parecía mejor que permanecer al aire libre. Mientras caminaban hacia la cabaña, un murmullo comenzaba a formarse en sus mentes. Eran voces familiares, risas que resonaban en sus recuerdos más profundos. A cada paso, la angustia aumentaba, como si el nahual hubiera encontrado un nuevo método para torturarlas, invocando figuras de su pasado. Ana vio un destello de la risa de su madre, una imagen que la atrapó y la hizo dudar. ¿Podría ser posible que su madre estuviera allí, esperándola y llamándola hacia el lado oscuro? Ana. Lucía la sacudió suavemente, el terror en sus ojos evidenciaba que ella también sentía la opresión del lugar. No la escuches. Esa no es tu madre. Ana respiró hondo y se forzó a concentrarse. Por cada susurro que la llamaba, surgía otro recuerdo, uno que la mantenía firme. La imagen de Lucía sonriendo, sus chorros de risa pura. Tienes razón, no puedo dejar que me atrape, murmuró, aunque su corazón latía desbocado. Llegaron a la puerta de la cabaña. La madera crujió al tocarla, resonando con una vibración inquietante. Se miraron, el miedo palpable en el aire entre ellas. Ana tomó el pomo, la sensación fría la hizo temblar, una advertencia palpable que parecía venir del interior de la cabaña misma. Todo dentro de ella le decía que girara, que corriera, pero la desesperación por encontrar protección las mantenía allí. Si esto es una trampa, empezó a decir Ana. Debemos intentarlo. No podemos quedarnos aquí, interrumpió Lucía con firmeza, tomando la mano de su madre. Con una mirada decidida, Ana giró el pomo y empujó la puerta, el crujido fue ensordecedor y reveló un interior desolado, repleto de sombras danzantes que se retorcían entre las paredes. Olores a moho y desesperación la invadieron. En el rincón más alejado, un espejo cubierto de polvo reflejaba una imagen distorsionada de ambas, como si el cristal estuviera atrapando no solo su forma física, sino también su esencia, y entonces, de la penumbra, un susurro se hizo fuerte. Han llegado, mis queridas. Volverán a mí. Era la voz del nahual. Ana sintió que su estómago se retorcía, y el aire se volvió espeso por la tensión. No puedes atraparnos. Ya no serás parte de nuestras vidas. Ana gritó, la rabia brotando como fuego en su pecho. De repente, el aire vibró y el espejo empezó a temblar. Una sombra emergió, al principio ligera y tenue, pero poco a poco se fue solidificando en una figura grotesca que lamentablemente conocían bien. Era una versión distorsionada de sus seres queridos, sus rostros enmarcados por una risa aterradora. Ana se sintió paralizada, el terror inundando su cuerpo. ¿Viste? Nunca podrás escapar, resonó la voz del nahual, mientras la figura se acercaba, extendiendo sus garras hacia ellas. En medio de aquel horror, Ana comprendió que estaban atrapadas no solo en un lugar, sino en un ciclo de sufrimiento. Pero en su interior, una chispa de valentía emergió. No. Yo elijo cómo enfrentarlo. Volvieron a observar el espejo, y con cada latido de su corazón, la oscuridad se cernía sobre ellas. Lucía,
si caemos, debemos caer juntas, dijo Ana, y antes de que pudieran girar la cabeza, la sombra lanzó su ataque, el destello de luz llegó nuevamente a su corazón, pero esta vez, la batalla no solo era externa. Debían enfrentar sus propios miedos reflejados en el verdadero rostro del nahual. Y así, con el mundo temblando a su alrededor, Ana y Lucía se prepararon para la lucha más aterradora de sus vidas, sabiendo que sus decisiones marcarían no solo su destino, sino el de todos aquellos que habían querido. La lucha contra su pasado y el regreso del nahual apenas comenzaba. ¿Estarían preparadas para enfrentarlo? El eco del grito de Ana reverberó entre las paredes de la cabaña, creando un ambiente cargado de desesperación. La sombra, ahora a solo unos pasos de ellas, pulsaba como un ser vivo, rebosante de odio y rencor. Las figuras distorsionadas de sus seres queridos se retorcían, sus labios curvándose en una mueca grotesca. Cada rasgo era una burla, una invocación a los recuerdos más dolorosos. Ana. Lucía, las voces clamaban, entrelazadas en un coro siniestro que intentaba desgarrar su valentía. Ana apretó la mano de su hija con fuerza, sintiendo la calidez de su piel en medio de la frialdad que las rodeaba. Estamos juntas, murmuró, intentando que esas palabras le dieran fuerzas. La sombra se lanzó hacia ellas, garras ávidas buscaban desgarrar la realidad y sumergirlas en el vacío. Ana, en un impulso, levantó la mano, como si un escudo imaginario pudiera protegerlas. «Retrocede», gritó. En ese momento, el espejo comenzó a brillar débilmente, iluminando el rostro del nahual que surgía de las entrañas del cristal. «Sus recuerdos son míos», dijo la figura, que emanaba un aire de desdén y poder, reafirmando lo que parecía ser su dominio sobre la cabaña. «No. No pueden ser tuyos», respondió Ana, su voz resonando firme a pesar del miedo. «No te pertenezco. Mis memorias son solo mías». La desesperación se convirtió en una llamarada de determinación. Si el nahual alimentaba su poder de sus temores, era momento de despojarlo de esa fuente. Ana cerró los ojos, un torrente de recuerdos la invadió. Imágenes de risas, de abrazos y de momentos compartidos con Lucía. «Recuerdos buenos», repitió como un mantra. Mientras le daba forma a esos momentos, la luz en el espejo creció, reflejando sus emociones puras. El nahual, sorprendido, retrocedió unos pasos, su figura tambaleándose. «No. No puedes. Soy la oscuridad que reside en ti», gritó, pero aquellos ecos ya no resonaban con la misma fuerza. Ana comprendió que el poder del nahual residía en el miedo, pero el amor entre madre e hija era más fuerte. Lucía, al sentir la transformación, comenzó a recordar también. Juntas, sus pensamientos brillaban como una bomba de luz frente a la sombra que ahora temía. «Míralo, Lucía», dijo Ana, abriendo los ojos. «Nuestro amor es más fuerte que sus mentiras». Con cada recuerdo que compartían, la sombra perdía forma, envolviéndose en la luz del espejo que ahora vibraba intensamente. El verdadero rostro del nahual comenzó a desdibujarse, superado por su propio poder, por sus propias mentiras. «No. No», protestó la criatura monstruosa, ahora atrapada en un remolino de luz. Ana y Lucía sentían que sus corazones latían al unísono, creando una armonía que podía romper cualquier cadena. El espejo estalló en 1000 piezas, y así, con un grito ensordecedor, la figura tomó su última forma. «Siempre volveré», resonó su voz, llena de odio y venganza, justo antes de ser absorbida por la misma luz que lo había creado. El aire se volvió frío, y un silencio sepulcral llenó el espacio. Ana y Lucía cayeron al suelo, agotadas pero aliviadas. «Lo hicimos apenas», pudo murmurar Lucía, sus ojos brillantes por la adrenalina y las lágrimas, pero antes de que pudieran aflojar la tensión en sus cuerpos, un estremecimiento cortante atravesó la cabaña. Las sombras regresaron, más densas, más persistentes. Una risa helada resonó desde las profundidades oscuras del bosque que rodeaba la cabaña. «Esto no ha terminado. El nahual aprendió, ahora conoce tu miedo más profundo». Los ecos de lo que habían enfrentado resonaron en sus oídos. Una nueva sombra se formó en la entrada de la cabaña, una más sutil, casi familiar. Sin pensarlo, madre e hija supieron que su enemigo había evolucionado. La cabaña vibró en un latido ominoso. En ese momento,
el horror verdadero apenas comenzaba a desmoronarse sobre ellas. ¿Qué nueva forma había adoptado el nahual? ¿El pasado regresaría para reclamar una nueva batalla? Sin tiempo que perder, se levantaron, listas para lo que vendría, comprendiendo que su lucha estaba lejos de concluir. La cabaña temblaba como si estuviera viva, sus paredes emitiendo unos lamentos ahogados que llenaban el aire de un pánico palpable. Ana y Lucía, aún recuperándose del enfrentamiento con el nahual, se miraron, buscando consuelo en aquellas miradas que ahora parecían más asustadas que antes. ¿Qué hacemos?, susurró Lucía, sus ojos reflejando el miedo a cada sombra que se movía fuera de su vista. No había respuestas fáciles. El mal que habían enfrentado había aprendido de su resistencia, y la certeza de que el nahual había encontrado una nueva forma acechaba en la bruma que se colaba por las juntas de la puerta. Debemos salir, decidió Ana, su voz era firme, pero dentro de su pecho un miedo antiguo se retorcía. No sabían qué esperar, pero quedarse no era una opción. Como un par de figuras en la penumbra, ambas tomaron un respiro profundo, preparándose para cruzar al mundo exterior. A medida que abrieron la puerta, un golpe de viento helado las envolvió, trayendo consigo un olor a tierra mojada y muerte. El bosque que las rodeaba parecía observarlas, con sus árboles altos moviéndose al compás de una melodía siniestra. Las hojas susurraban, como si intentaran advertir de lo que venía. Ana sintió un escalofrío recorrer su columna, pero no podía retroceder. Era un impulso primario, la supervivencia. Vamos, dijo Ana, tratando de sonar más valiente de lo que realmente se sentía. Juntas, avanzaron hacia el corazón del bosque, donde la luz del día se apagaba gradualmente, convirtiendo el entorno en algo irreal y amenazador, pero lo que más las inquietaba era esa risa helada, el eco de un ser que ya había invadido sus memorias. Era un sonido que profundizaba en su ser, revelando miedos que creían enterrados. Ana recordó con terror la historia que su abuela le contaba, sobre los engaños del nahual. Aprende de tus fracasos, resonaban esas palabras, ahora retumbando dentro de su mente como un espectro. Escucha, dijo Lucía, su voz un susurro apenas audible. Ana se detuvo y tensó los sentidos. Entre las sombras, en la niebla espesa, crepitaba algo. Era un sonido que reverberaba con una familiaridad inquietante, como el susurro desesperado de alguien conocido. Las voces de sus seres queridos, pero distorsionadas, llenas de tristeza y súplica. Ana recordó el rostro de su hermana, la misma que había perdido años atrás. Su sonrisa se convirtió en una mueca dolorosa que resurgió del abismo de su corazón. No, no, gritó, cubriéndose los oídos, pero fue en vano. La sombra estaba allí, materializándose entre los árboles, burlándose de su dolor. Ana oyó de nuevo, pero esa vez la voz era clara. Conocía ese tono. Era su hermana llamándola. Ven, ven a casa, no la escuches, imploró Lucía, unable to comprehend the depths of that familiar enticement. Es el nahual. Quiere atraparte de nuevo. La sombra se fragmentó, multiplicándose en siluetas que representaban su vida, sus pérdidas. Cada paso que daban se sentía como caer en un precipicio. Necesitaban desmarcarse de esos recuerdos, pero como negar lo que siempre había sido parte de ellas, el aire se volvió denso, los susurros tomaban forma, convirtiéndose en tentaciones palpables, imágenes de lo que podrían haber tenido, lo que pudieron perder. Ana sintió como su corazón latía ferozmente, atrapada entre la realidad y la ilusión. Lucía, corre, gritó con la voz quebrada, entendiendo que su realidad estaba desmoronándose, justo cuando la oscuridad a su alrededor se estaba volviendo casi sólida, el oscuro eco de la risa volvió a resonar. No podrán escapar tan fácilmente. Con cada paso, yo crezco. Con cada recuerdo te llevo de regreso. En ese instante, la forma del nahual se esbozó en el aire, una forma que podría ser su hermana, su madre, sus seres queridos, todos ellos perdidos, pero contra sí mismos, un reflejo retorcido de lo que habían amado. Ana se encontró paralizada por un instante, incapaz de decidir. ¿Debería abrazar el dolor conocido o luchar por lo que le quedaba? Mientras la sombra avanzaba, le susurró al oído lo que más había temido. Tu amor no te salvará. Ahora soy tu oscuridad. Solo les quedaba una elección.
La luz parpadeante de sus corazones hablaba de un último intento. Adelante, gritó Ana, con decisión renovada, uniendo sus manos con las de Lucía, preparándose para enfrentar la nueva forma del nahual. Había llegado la hora de confrontar sus peores temores, pero el costo sería alto. Podrían liberar a su familia atrapada en esos ecos, o se perderían en sus propios recuerdos para siempre. El eco de la risa helada resonaba una vez más, esta vez más fuerte, más presente. Podrían encontrar la fuerza para romper el lazo que el nahual había tejido entre sus vidas, o se convertirían en otra sombra en su oscuro reino. El bosque guardaba la respuesta, mientras la cabaña vibraba en la lejanía, como un recordatorio del horror que acechaba. La presión del aire se sentía como un peso sobre el pecho de Ana y Lucía mientras se adentraban en la oscuridad del bosque. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, danzando al ritmo de sus propios temores. Los ecos de voces distorsionadas se convertían en un canto lamentoso, un coro que gritaba desde los rincones de sus recuerdos más dolorosos. Ana intentó concentrarse, apoyándose en la mano de Lucía, pero el miedo la atravesaba como cuchillas de hielo. «¿Y si no podemos escapar?», murmuró Lucía, su voz temblando como una hoja en un viento cruel. Era un pensamiento oscuro, pero Ana lo compartía. Lo que habían vivenciado antes no se comparaba con el horror que ahora acechaba en la penumbra. Las sombras se espesaban, y, de repente, vieron un claro a pocos pasos de distancia. Una luz tenue se filtraba entre los árboles, una luz que prometía refugio y seguridad. Sin pensarlo, ambas corrieron hacia él, pero justo al llegar al borde, la sensación de alivio se tornó en algo mucho más siniestro. El claro no era más que una trampa. En el centro se encontraba un altar antiguo, cubierto de tierra y maleza, pero el sacrificio que en él habían realizado estaba inscripto en las historias del pasado, fragmentos de huesos, elementos que lloraban el paso del tiempo. En el altar, sombras gruesas se arremolinaban, formando un rostro grotesco que pareció cobrar vida al notar su presencia. «El nahual», gritó Ana, pero ya era tarde. El viento helado se convirtió en un grito desgarrador que llenó el aire, como si la propia tierra ardiera bajo sus pies. Era como si la sensación de ser observada se intensificara, cada árbol, cada piedra, cada sombra, se movía al unísono, una danza macabra que desnudaba el terror que había sido sembrado en ese lugar. «Retrocede», dijo Lucía, pero su voz era apenas un eco. Se agacharon, intentando escapar, pero hacia dónde querían ir. El suelo se hacía blando y pegajoso, atrapándolas cada vez más. «No, no quiero». Ana gritó mientras luchaba por liberarse, pero la sombra del nahual crecía, una figura que cambiaba constantemente, deformándose en los rostros de lo que más había amado. Su mente se llenaba de visiones, recuerdos perdidos de un pasado que creía haber dejado atrás. La imagen de su hermana la envolvía, tentadora y dolorosa. «Ven, Ana, ven a casa». El dolor se transformó en desesperación. Lucía gritaba, pero Ana estaba casi en trance, acercándose a la sombra como si fuera un imán, su ser queriendo volver a esa familiaridad perdida. Fue entonces cuando todo se volvió confuso. Las voces de sus seres queridos se entremezclaban con la risa fría del nahual, y la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba. «Lucía, ayúdame». Ana, sintiendo que el abismo se abría bajo sus pies, parpadeó con la esperanza de poder recordar su verdadero propósito. Miró a su amiga, buscando ese lazo que aún las mantenía unidas, y pudo ver el terror reflejado en sus ojos. «Resiste, Ana. Tú no eres de ellos». Lucía, en un último intento, tomó la mano de Ana con fuerza, sacándola de su trance. El movimiento hizo que el nahual temblara, pero no lo suficiente para que esa forma oscura se desvaneciera. En su lugar, rugió con una voz profunda y aterradora. «Son parte de mí ahora. Nunca escaparán». Un estruendo sacudió el claro, las raíces de los árboles comenzaron a moverse, como si quisieran atraparlas, y la risa se volvió un grito de cólera. Ana sintió que el suelo temblaba, las sombras se agolpaban, encarnando sus peores miedos, pero en su corazón brillaba una chispa. «Cierra tus ojos y recuérdalo todo», gritó Ana, devolviendo la fuerza a Lucía. «Debemos recordar quiénes somos, lo que hemos perdido, lo que luchamos por». La luz de la amistad brillaba tenuemente entre el caos. Al abrir los ojos, a pesar del horror, encontraron la fuerza compartida que las había llevado hasta allí.
Un nuevo susurro brotó en sus labios. Juntas, somos más fuertes. El nahual se detuvo, confundido por la fuerza que comenzaba a emanar de las dos. En ese instante, cuando parecía que todo podría desmoronarse, Ana notó un destello en el altar. En el centro, algo brillaba, como una oportunidad de liberarse. La piedra de la verdad, exclamó Ana, comprendiendo su conexión. Era la clave que necesitaban para enfrentar al nahual. Con la determinación como única armadura, ambas se lanzaron hacia el altar. Pero, justo cuando sus manos tocaban la piedra, el cuerpo de sombras del nahual se abalanzó sobre ellas, gritando con un furor indescriptible. No pueden ser libres. Las manos de Ana y Lucía se cerraron sobre la piedra, sus corazones latiendo como uno solo. La oscuridad estalló a su alrededor, mientras una advertencia horrible resonaba en el bosque. ¿Podrían realmente liberarse, o el nahual se lo impediría? ¿Qué sombras del pasado las perseguirán al abrir la puerta de ese altar? El bosque se estremecía, y una sensación de inminente y cruel desenlace las rodeaba. El eco del grito del nahual retumbó en el aire, como el último latido de un corazón moribundo. Ana y Lucía, con las manos unidas sobre la piedra de la verdad, sintieron que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La oscuridad pulsaba, reclamando sus miedos, pero algo en su interior empezaba a brillar con fuerza. Era la chispa de su amor, esa conexión inquebrantable que había resistido las tormentas del horror y la desesperación. Con una respiración profunda, Ana cerró los ojos un instante, recordando cada instante de alegría junto a Lucía, cada risa compartida, cada abrazo. Era un catálogo de amor que el nahual buscaba romper, pero esa luz interior solo se intensificaba. Juntas somos más fuertes, murmuró, y la piedra comenzó a vibrar bajo sus dedos. De repente, un torbellino de luz estalló desde la piedra, envolviendo a ambas en un resplandor brillante. El nahual, atrapado en la negrura de su propia desesperación, retrocedió ante el fulgor, gritando en un terror que resonó como un trueno. No pueden, no, exclamó, sus voces superponiéndose en un coro de ansiedad. Ana y Lucía sintieron como la luz se expandía, rompiendo las cadenas del miedo que el nahual había tejido con tanto esmero. Esto es por nuestros seres queridos, por todo lo que hemos perdido, gritó Ana, su voz sonando como una ruptura, como un nuevo amanecer. La luz se disparó, extendiéndose como raíces hacia cada rincón del bosque, cada sombra comenzó a disiparse, cada lamento a silenciarse. En un destello de memoria, las imágenes de sus seres queridos comenzaron a cobrar forma. La figura de su hermana surgiría entre la luz, sonriendo con un calor que trajo consigo el consuelo de tiempos más simples. Ana, Lucía, sigan. Lo han logrado, susurró el eco de su madre, llenando el aire de amor. El nahual, sintiendo que su poder se desvanecía, se transformó en una figura grotesca, dejando al descubierto su verdadero rostro, una amalgama de dolor y sufrimiento. Regresen. Nunca podrán escapar de mí, gritó, su voz desgarrándose. Pero el resplandor seguía creciendo, un faro de esperanza que lo empujaba hacia la sombra. Nunca más, exclamó Lucía, todavía aferrada a la mano de su madre. En ese instante, la piedra brilló más fuerte, un último destello que parecía prometer un futuro libre de sombras. Con un último esfuerzo, ambas gritaron al unísono libérate, y, en un estallido de luz, la oscuridad se desmoronó como ceniza llevada por el viento. El silencio que siguió era casi ensordecedor. Ana y Lucía se encontraron solas en el claro, la cabaña desvanecida, los ecos del nahual disueltos en el aire. Sus corazones latiendo al unísono, se miraron, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Lo hicimos, estamos libres, susurró Ana. El bosque, ahora en calma, se sentía diferente, una brisa suave acariciaba sus rostros, como si lo mismo estuviese celebrando su victoria. Pero algo dentro de Ana sabía que esto era solo el principio. Siempre debemos estar alerta, por nuestra familia, por aquellos que amamos, dijo, aferrando con fuerza la mano de Lucía. A lo lejos, un claro amanecer comenzaba a asomarse, prometiendo un nuevo inicio. Era un nuevo día en Neolinco, y mientras caminaban hacia la luz del sol, Ana comprendió que su viaje no había terminado. Estaban juntas, listas para enfrentar lo que viniera, con la esperanza como su eterna guía. Y pesadillas no tiene que ser un final.
Es solo un capítulo más en nuestra historia, dijo Ana, mirando a Lucía, llena de gratitud. Estamos juntas, y eso es todo lo que importa. Juntas, cruzaron el umbral hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Ahora, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas escuchen nuestras historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo por tu amor a las buenas historias.